Hoy en Periodista Digital es un honor recibir a una de nuestras colaboradoras y compañera, Ana Villarrubia, que presenta su primer libro, Borrón y Cuenta Nueva, 12 pasos para una vida mejor. Gracias por venir hoy, Ana, y enhorabuena. Gracias a vosotros, gracias a ti, Sergio. Pues nada, en primer lugar, lo primero, ¿cómo elegir 12 pasos para una vida mejor? ¿Por qué 12 y cuál es el criterio para elegir 12? Bueno, tenía el espacio muy limitado porque Planeta quería que fuera un libro asequible y yo me escribí como el doble y entonces nos quedamos con lo básico. Yo pensé en cualquier caso de los que acudí a la consulta por un problema pues muy normal, un problema de ansiedad o de desbordamiento emocional y repaso un poco realmente las cosas que hay que trabajar con una persona que realmente viene a consulta por ello. Porque claro, aquí es un convenio un poco de los casos más comunes, ¿no? De malestar emocional. ¿Podríamos definirlo como un libro de autoayuda? Lo digo porque es un concepto un poco denostado por parte de la crítica últimamente. ¿Se puede definir como tal? Yo creo que sí, la autoayuda mientras se haga con rigor y mientras parta de una base técnica que sea sólida, no veo por qué no puede ser un libro apetecible e incluso útil. Otra cosa es hacer autoayuda cuando uno no es psicólogo o cuando uno no tiene la formación necesaria, pero si tú hablas de problemas que habitualmente tratas, problemas por supuesto leves, no hablamos de ningún trastorno grave, ¿no? De problemas que nos pueden afectar a nosotros en la vida cotidiana en cualquier momento. Y si hablamos de eso y damos unas pequeñas claves y eso se llama autoayuda, pues bienvenida sea. Claro, el problema de la autoayuda es que se vende normalmente, quizás sea un problema de cómo se venden los libros de autoayuda, se vende normalmente como una especie de recetario para ser feliz y ya está. Yo que he leído libros es más como una guía psicológica, más que un recetario en sí, ¿no? Me consta que lo has leído y si bien hay mensajes positivos, también sabrás que el mensaje positivo no es flores, mariposas, arcoíris y todo se acaba aquí. El libro promueve una asunción muy real de las responsabilidades que todos tenemos en nuestra vida. Es decir, que tenemos esta dificultad, fenomenal, tenemos un ratito para el duelo, un ratito para la elaboración de las emociones, pero después hay que escucharlas y hay que coger las riendas de la vida. Y este libro se basa precisamente en eso, en a partir de lo que tengas, sea lo que sea, haz. ¿Haz para qué? ¿Para ser mejor, para ser feliz, para tener el máximo bienestar? No, haz para conseguir tus objetivos, que no son los míos. Claro, porque aquí no se basa de lo leo y ya, o sí, ojalá haya alguien que lea el libro y ya le baste eso, sino que hay un trabajo después, quizá es un pellizco para decir, trabaja o sí. Cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad y quiera hacer un poco de introspección o necesite una ayuda real, puede ser un pequeño aliciente para empezar a cambiar cosas en su vida. Pero para cualquier persona que simplemente se encuentra un poco más perdido en algún momento, puede darle alguna clave para interpretar su realidad de manera que pueda ser más abarcable para él. Supongo que lo más difícil, cuando lo estás leyendo te das cuenta, igual que cualquiera que escribe un libro, supongo que lo más difícil es, con todos los conocimientos que tienes en psicología, es hacer lo complejo accesible a todos los demás, porque es verdad que es como una especie de recopilación es como un tratado psicológico un poco para todos los públicos, ¿no? Como tú me conoces, sabes que sí. La capacidad de síntesis no es exactamente mi mejor fuerte, por eso te lo pregunto, que el trabajo real ha sido ese. Por eso ¿no? el libro llevó un gran trabajo, un gran esfuerzo, muchísimas horas para escribirlo, pero llevó otras tantas para releerlo e ir haciendo que todo fuera muy directo, muy asequible para todo el mundo y que se comprendiera bien. Y ese trabajo yo creo que llevó, pues no sé si, no lo he calculado, pero probablemente un número de horas nada desdeñable. Claro, escribir es reescribir al final, ¿no? O sea, y es volver a analizar y cómo, porque es verdad que los conceptos están muy claros y no repetitivos en muchos casos, pero sí que al final hay cosas que se te quedan, no por repetición, sí, pero se te quedan muy claros porque dices, vale, esto lo recuerdo del capítulo anterior, de 3 capítulos antes. Eso pretendía, que fuera un discurso muy hilado en el cual uno fuera siguiendo un poco ciertas fases de su vida, desde las emociones hasta una sensación de plenitud, pero no por felicidad vacía, sino plenitud por sentir que uno alcanza sus metas. Porque es verdad que es un tema complejo, como todo, y lleno de paradojas. Por ejemplo, tú defines la felicidad, esto lo tenía al final de la entrevista, pero ya entra al hilo, defines la felicidad como la ausencia de miedo, pero esto hacia el final,
pero al comienzo dices que también el miedo es una emoción absolutamente necesaria. Claro, felicidad y siempre con matices, como ausencia de miedo innecesario. Es decir, que si el miedo existe es por algo, es una de las emociones más básicas y es una de las que más nos habla. El miedo nos dice, cuidado que aquí hay algo, bueno, si es un miedo muy vinculado a la supervivencia, por supuesto, ¿no? El que no tiene miedo en última instancia, el que no teme las consecuencias, tiene un cerebro muy psicopático, ¿no? Y se mete en unos líos que no siempre le permiten alcanzar lo que desea. Pero el miedo en cuestiones más mundanas también nos avisa de que, ojo, ahí hay un reto, ahí hay un mínimo riesgo y no puedes adentrarte sin más. Necesitas pensar, planificar y hacer, supervisándote siempre y siendo capaz de rectificar en cualquier momento. Y, por ejemplo, cosas que me ha encantado del libro, la asertividad, que se descubre ahí. Bueno, la asertividad para mí es el tema, ahí me pillas en mi tema favorito. Y además yo creo que cuando trato con un paciente en la consulta y llega a adquirir ciertas habilidades asertivas, se siente fenomenal. Es un momento... Y además de decir, está también explicado, es como descubrir la quinoa para quien está para quien está intentando comer bien. Es como, Dios mío, he descubierto la panacea. Es algo de verdad, porque está muy bien explicado, es como el key de la cuestión. La asertividad como concepto, no sé si se difunde todo lo que se debería, no. Pero la asertividad realmente a lo que hace referencia es a la expresión de la autoestima. Es decir, si queremos evaluar la autoestima, podemos ver cómo es la persona asertiva. Porque según esté de dañada o de no dañada, de sana o de malsana esa autoestima, así será la persona capaz de ser más o menos asertiva. Al final la asertividad es ser capaz de conseguir lo que uno quiere, pero sin necesitar de estrategias burdas, sin necesitar de la agresión, de la violencia o de la manipulación, o sin necesitar de ser extremadamente sumiso. Es tener muy claro lo que uno quiere, conseguirlo sin herir, siendo bien consciente del respeto de la libertad de los demás y de la capacidad de elegir de los demás, pero ejerciendo siempre el máximo de responsabilidad dentro de su pequeño o gran ámbito de control. Y para mí es un tema fundamental. Sí, además está muy bien definido en que me respeto a mí mismo y no manipulo ni me dejo manipular. Cuando hablamos de una buena persona entendida en el sentido de que no hiere, que no busca dañar a otros y que triunfa, yo creo que es una persona asertiva, siempre. Por ejemplo, hay una cosa que también hablando de esto, yo leo el libro y digo, vale, todos los mensajes que yo recibo que dicen para ser feliz es quiérete, no hagas tanto caso a la opinión de los demás, que te dé más igual lo que opinan de ti los demás, pero es cierto que lo que opinan de ti los demás al final siempre es importante porque vivimos en sociedad. ¿Cuál es el equilibrio real para eso? Para que me afecte, pero que no me afecte tanto. ¿Cómo enfrento eso? Para mí el equilibrio está, y suele funcionar muy bien, está en los valores de uno, es decir, en lo que uno quiere para sí mismo. Si uno constantemente se quiere presentar ante el mundo con una imagen, pero los demás perciben otra cosa, algo está fallando. Pero tampoco podemos adecuar quiénes somos a lo que los demás esperan de nosotros, porque nos convertimos en un trapito al servicio del más malo, del más manipulador o incluso del más vil, ¿no? en un momento dado. La clave yo creo que es respetar aquello que uno quiere para uno mismo. Si uno lo quiere para uno mismo y está obteniendo un resultado erróneo, pues puede corregirlo. Si uno necesariamente se adapta a lo que los demás quieren, no está pendiente de lo que quiere para sí mismo. Y si eso choca, si por ejemplo lo que uno quiere para sí mismo es algo muy egoísta, si es algo que hace daño a los demás y ya no eres asertivo, entonces. En ese caso no serías asertivo, ¿no? Pero también depende de qué quieras conseguir. Aquí hablamos de personas, partimos de la base de que el lector y quien mejor puede beneficiarse es una persona, como solemos decir, dentro del ámbito de la normalidad. Alguien que en su vida cotidiana encuentra ciertas dificultades y encuentra ciertos malestares, percibe incoherencias entre lo que quiere, lo que desea y lo que obtiene, y a partir de ahí puede ajustarlo. Uno de los mitos que además intentas descomponer aquí es lo de que todo el mundo es malo, que me consta que tú no estás de acuerdo. No lo creo para nada, yo tengo una fe plena en el ser humano. Sí, ¿no? Y es verdad que tú partes aquí que como vivimos en sociedad queremos el bien propio y para conseguirlo el bien ajeno, por lo tanto somos buenos por naturaleza. Bueno, aquí hay un debate filosófico muy interesante detrás, pero yo creo que sí, que en general somos seres sociales, que muchas veces lo que se interpreta como maldades de fuera suelen ser torpezas o reflejos de lo mal que uno se siente por dentro y por tanto también interpreta su realidad en términos negativos y actúa erróneamente
pero no porque lo desee o porque tenga una intención de herir, igual porque se defiende. Puede ser que se esté defendiendo de algo de lo que no debería, puede ser que se esté defendiendo de algo que ha interpretado de forma distorsionada. Si hay libros como este, significa que en realidad todos los problemas, aunque sean circunstancias diferentes, todos los problemas, como existe obviamente la psicología, en realidad todos los problemas son muy parecidos. Yo estaba leyendo tu libro y pensaba, claro, mis circunstancias con otra persona pueden ser distintas, pero es verdad que el problema en sí o el origen va a ser muy parecido. Cuando hablamos de dificultades humanas, en el fondo hablamos de dificultades emocionales. Emociones que se nos cruzan por el camino y por incómodas no sabemos cómo gestionarlas. Por tanto, sí, hay una base emocional que es tan importante. Yo siempre he pensado que nos tenían que enseñar esto en el colegio. Que en lugar de denostar, como tú decías antes, la autoayuda, quizá teníamos que tener una base muy sólida. ¿Qué es la tristeza? ¿Cómo la gestiono? ¿Por qué he sentido culpa? ¿Qué hago con ella? ¿Me enfado mucho? ¿Qué significa mi enfado y cómo puedo gestionarlo? Todo esto deberíamos enseñárselo a los niños. El problema de la autoayuda también es cuando se comete el error de esta frase, para no ir al psicólogo, de el mejor psicólogo soy yo mismo, o ¿para qué voy a ir a un psicólogo si tengo amigos y puedo charlar con ellos? No, eso no es cierto, eso no es cierto. No es cierto para nadie, ni lo es tampoco para el que es psicólogo de carrera, ni para el que es psicólogo de profesión. Ese prisma, no tanto imparcial, sino realista sobre la situación de uno, tiene que aportarle a alguien desde fuera con técnicas y con herramientas. El psicólogo no va, bueno, te lo digo además con pleno conocimiento, ¿no? Tú al psicólogo no vas a que te escuche. Yo no estoy ahí para escuchar a la gente, por supuesto la escucho, pero si me bastara con escuchar, no tendría que haber hecho nada. Coges una persona muy naturalmente empática y la colocas ahí en un despacho de psicología, ¿no? Yo creo que es imprescindible comprender que cuando uno va al psicólogo esa persona está formada con técnicas, con herramientas, sabe analizar lo que está ocurriendo de acuerdo a un modelo teórico concreto y a partir de ahí sabe cómo partir contigo para conseguir lo que tú necesitas. Insisto, lo que tú necesitas, no lo que él cree que tú necesitas, no, lo que tú estás demandando. Y para eso hace falta, aparte de mucha práctica, un bagaje, una mochila de técnicas enorme. Vale. Y luego, otro ayuda, tema. Los amigos ayudan. Sí, Los amigos ayudan y pero también es verdad que hay un canalizador. filtro, también con los amigos hay un filtro también. Hay una relación interna, supongo, o sea, una relación con esa persona que siempre vas a tirar para casa. Los amigos ayudan y son un buen catalizador de las emociones y una buena vía para canalizar algunas preocupaciones. Pero jamás te dan el mejor consejo. No, porque también hay un punto de... Claro, y también hay un punto de egoísmo, claro. Te quieren y van a tirar para casa, van a barrer para casa. Te quieren en el mejor de los casos, en otros igual te quieren cerca, pero no te quieren, ¿no? Sí, me gusta esa definición, te quieren o igual te quieren cerca, claro. ¿Por qué crees que es tan fácil sufrir? Bueno, y es más difícil ser feliz. Porque vivimos en un mundo en el que prima la inmediatez por encima de todo. Y yo creo que nada de lo que nos hace felices, si podemos utilizar ese término, lo que nos hace sentir satisfacción con nuestra vida, nada es inmediato. Pero tenemos muy cerquita pues todo, desde el Prozac, oye, que a veces hace falta, ¿no? Pero en general, hasta me olvido y ya veré, ¿no? Y no persigo esto porque me voy a meter en un lío, qué complicado es esto. Tenemos muy fácil evitar resolver, evitar la situación que... Pero el camino hacia la felicidad puede ser muy satisfactorio y muy feliz en sí. Sí, pero siempre hay que pasar por pequeños procesos de incomodidad en el corto plazo. Y eso es lo más complicado de asimilar para muchas personas que lo quieren ahora y lo quieren ya. Otro de los grandes descubrimientos del libro para mí es la diferencia que se puede confundir mucho entre arrepentimiento y culpa. Explícanos. Eso me ha encantado y lo estaba leyendo anoche y era muy emocionante. La culpa es una emoción devastadora. El que siente culpa tiende además a agarrarse a ella. Se siente tan mal que se invalida, ¿no? Se siente tan mal que no piensa que haya nada que pueda hacer. Es que madre mía lo que he hecho. ¿Y por qué si te sientes, claro, ese tipo de emociones, por qué si te sientes tan mal, te agarras a ella, te aferras a ellas tanto? Bueno, porque la culpa va asociada a la vergüenza, además va asociado a un reconocimiento explícito de lo que uno ha hecho, que cuanto más lo reconozca parece que más pone en tela de juicio su persona o más daña su autoestima, pero no es así. La culpa, una vez se asume, hay que transformarla como mínimo en una responsabilidad. Es decir, esto ya está, el pasado no puedo volver. Eso que se malentiende como psicología positiva, yo creo que simplemente haz lo que puedas con lo que ahora sí que tienes. Lo que ya has hecho, ya lo has hecho. La máquina del tiempo no la tenemos, pero seguro que hay algo que puedas hacer. ¿Cuántas relaciones conoces que se alejan por alguien le hizo daño a otro alguien y al final la relación se acaba por no ir a pedir perdón, reconocer lo que uno hizo y decir,
¿Qué puedo hacer para remediarlo? O incluso si lo haces, pensar que aún no te ha perdonado o pensar que... A lo mejor ni siquiera has pedido perdón. Sí, sí. Y es verdad que la culpa no es solo el me arrepiento, sino que está mezclado con más emociones. El arrepentimiento es solamente una pequeña fase que forma parte de ese proceso tan complicado de pedir perdón. Tan complicado pero tan bonito, ¿no? Y a partir de ahí, la culpa se transforma en algo con lo que ya puedes vivir. Puedes hacer, bueno, borrón y cuenta nueva, como dice el libro, pero puedes partir de cero, marcador a cero, porque realmente entre tú y yo ya se ha arreglado eso. ¿Crees que es posible cambiar? Sí, claro, si no, no me dedicaría a esto. No, pero me refiero, no, ¿cambiamos realmente o modificamos lo que somos? Bueno, estamos yendo ya a una cuestión psicológica más profunda, ¿no? A nivel de personalidad es verdad que tenemos una tendencia que está muy arraigada en aprendizajes muy tempranos y desde esa tendencia siempre hay ciertas conductas que tendemos a realizar de nuevo o ciertos impulsos que se apoderan de nosotros en un momento dado. Ahora bien, eso es una parte, son los miembros, a lo mejor es una parte importante de nuestra estructura, pero sí, claro que cambiamos a lo largo de la vida, cambian las personas, cambian sus circunstancias y en base a las circunstancias vuelven a cambiar las personas. Y uno puede cambiar esas circunstancias voluntariamente y también puede cambiar su forma de interactuar con el mundo. Y viendo que obtiene resultados distintos, asentar esa nueva forma de comportarse en el mundo como vía preferente, si bien la preferente era otra antes. Por ejemplo, el tópico, te voy a decir un tópico, el tiempo lo cura todo, ¿es cierto o no? No, lo que cura todo es lo que haces. Mientras dura ese lo tiempo. que haces con el tiempo, ¿no? Pues depende de lo que hagas con él, ¿no? Es verdad que aplaca algunas emociones y alivia un poco la intensidad, pero no resuelve los problemas. ¿Tú crees que seguimos aún en la época en que decir que vas al psicólogo o al psiquiatra está mal visto o nos hemos calmado? Yo creo que cada vez menos. A lo mejor, bueno, yo tengo una visión relativamente sesgada, ¿no? La de mis compañeros de profesión que están cerca y la de mi consulta en Madrid. Quizá es una ciudad más abierta, no lo sé. Pero lo cierto es que yo no percibo ese sesgo. No tanto como hace unos años y desde luego no de manera drástica, no como para que te impida acudir. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Ana. Espero que vaya muy bien el libro. Y nada, todo el mundo a leer Borrón y Cuenta Nueva y que podemos tener una vida mejor. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias.